¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo live de Coffee and Business. Soy Juan Esteban Portilla y es para mí un gusto tenerles aquí en este programa organizado por OnData. Nos demoramos un poco. Nuestros invitados son Pablito Díaz, mi amigo, mi querido amigo de toda la vida, y además también David Miño, pero tuvo una emergencia David y no va a poder acompañarnos, por eso nos estábamos demorando un poquito. Pero en todo caso vamos a estar aquí con Pablito Díaz y vamos a hablar de oportunidades en tiempos de crisis y nos vamos a focalizar en el caso de Coffee Relief. Así que comenzamos. Bueno, mientras esperamos que la gente se conecte, ya saben lo que viene, noticias en menos de tres minutos. Ecuador anunció un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por 6.500 millones de dólares. Según Ecos Today, se trata de un programa de 27 meses que le permitirá al gobierno ecuatoriano contar con 4.000 millones de dólares de este año. Para obtener los recursos, el Ecuador deberá hacer algunas reformas para equilibrar las finanzas públicas, fortalecer las bases institucionales del Banco Central y mejorar la supervisión del sistema financiero. Siguiendo la noticia, también se menciona que el ministro de Finanzas afirmó que esos recursos ayudarán a expandir la cobertura de protección social y cubrir los atrasos en pagos. Según primicias, Facebook bloqueará anuncios políticos una semana antes de las elecciones de los Estados Unidos. Esto habrá que seguirlo de cerca. Es interesante tomando en cuenta lo que pasó ha pasado varias veces en realidad. En un comunicado de Facebook, el fundador de la plataforma Facebook, Mark Zuckerberg, anuncia correctivos antes de las elecciones de los Estados Unidos previstas para el 3 de noviembre. En una primera medida, dice el comunicado, que no aceptarán nuevos anuncios de índole política en la semana previa a las elecciones presidenciales. Además, eliminarán anuncios que tengan que ver con candidatos o campañas que reclamen victoria antes de los resultados oficiales. También eliminarán anuncios falsos que propaguen el miedo por la pandemia para el proceso electoral. Recordemos que toda la controversia se genera desde hace mucho tiempo y hay preocupación debido a que se vuelva a usar información falsa para influir en las elecciones. Y en nuestro tip de hoy, nuestros amigos de Ática nos explican las diferencias entre el factor de un bloqueador solar. ¿Sabías que la protección que te otorga el bloqueador solar factor 100 no es el doble que te da el de factor 50? Un protector solar con factor 50 filtra el 98% de rayos solares, mientras que un protector solar factor 100 filtra un 99% de rayos solares. No hay necesidad de que pagues más por un bloqueador solar factor 100 que te brindará solo un 1% más de protección. Increíble. Yo, por ejemplo, esto creo que es más como un mito lo que entonces entiendo. Bueno, con esto entonces estaríamos presentándole a mi querido amigo Pablito Díaz. Pablito, es un gusto tenerte aquí. ¿Cómo te va? El gusto es mío, ya sabes que soy un fan del programa.
he seguido ya varios, has tenido invitados muy chéveres, me gusta la dinámica y todo lo que se habla en este tema, entonces yo más que feliz de estar aquí, te agradecemos mucho la invitación. Obviamente también te hago la extensión del agradecimiento de David, lamentablemente como explicaste en el inicio, pues no nos puede acompañar por un tema personal, pero pues aquí entre los dos vamos a hablar algunos de los temas interesantes que pensábamos compartir juntos. Muchas gracias. Sí, Pablito, el Pablito y yo les contamos, a todos tenemos una historia, chuta, nos conocemos desde hace décadas, nos conocemos hace mucho tiempo, es más, por eso estoy hasta sonrojado ahorita que me veo en la cámara. Pero bueno, vamos con los 5 puntos clave del día, como para que todos entren en el contexto de lo que vamos a hablar el día de hoy. El COVID ha impactado fuertemente en la economía mundial y obviamente en nuestro país. La pandemia no solamente ha generado una crisis de salud, sino que ha ocasionado cierre de actividades comerciales a todo nivel. El impacto de la crisis es evidente. Son más veces las que se encuentran negocios cerrados, locales comerciales vacíos o en renta y mayor comercio informal. Si bien la crisis nos golpea fuertemente, también son momentos de reinvención para pensar y actuar diferente. Mucha gente se ha quedado pensando en la crisis, pero hay otras personas que en cambio han encontrado oportunidades. Coffee Relief nace justamente en estos tiempos de crisis a partir del pensamiento creativo, donde se puso en marcha una interesante e innovadora iniciativa. Con nuestros invitados de hoy, David Min y Pablo Díaz, conversaremos sobre Coffee Relief y cómo han detectado oportunidades en estos tiempos de crisis. Coffee and Business llega a ustedes gracias al auspicio de Café de Altura 1600, Ática, Sisterly Nuts, Q-Paddle, Garé, Cabú Creativo, Mezca Médico a tu casa. Bienvenidos. Bueno, Pablito, cuéntanos. ¿Cómo son tus experiencias previas como para llegar, cómo llegas primero a la industria esta del café, tú como asesor de Coffee Relief? ¿Cómo llegas tú a ese proceso? ¿Cómo han sido tus experiencias previas como para ese entendimiento de esa industria? A mí la verdad me encanta la industria, todo lo que tiene que ver con café, cafeterías en general me encanta, me apasiona un montón y hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Entonces, ¿cómo fue tu proceso? Bueno, por eso se llama Coffee and Business. Hay dos partes ahí. A ver, primero, el antecedente mío personal es el tema de haber tenido la suerte de poder trabajar en publicidad desde hace bastante tiempo, que será ya más o menos unos casi 15 años, un poco más trabajando en publicidad, y siempre me ha llamado la atención el trabajo que se puede hacer para marcas grandes. Es muy bonito poder trabajar para marcas grandes, pero siempre me pareció muy interesante conocer cómo llegan esas marcas desde ser súper pequeñas, desde ser un emprendimiento, un inicio, hasta ser una marca grande. Y creo que todo eso que se va tejiendo para ser una marca grande es algo súper interesante, en lo que uno también tiene que tener la suerte de estar, ¿no? De conocerte con la gente, meterte en la industria y todo ese tema. Con David también tengo una relación personal bastante cercana desde hace mucho tiempo, incluso desde antes que él empiece a estar con este tema del café ya como un verdadero apasionado. Y el toparme con él en este camino, ir escuchándole poco a poco cómo él se iba apasionando tanto por un tema, fue llevándome a mí, ya no como amigo personal, sino como una persona interesada en el tema de marketing y negocios, hacia cómo se fue desarrollando esto y cómo se iba dando. Entonces, de esta relación personal con David, tuve la suerte de irle acompañando mientras se iban dando cada uno de los pasos y dar con él cada uno de estos pasos, estar ahí acompañándole, aconsejándole, dándole la asesoría que uno obviamente como amigo y profesional le puede dar. Te vas dando cuenta que ciertas cosas de las que vamos a ir hablando ahorita son las que te van llevando hacia formar una marca grande o algo que puede ser realmente algo que vaya un poco más allá.
Entonces, más o menos ese es el antecedente de cómo nos conocemos con David y creo que poco a poco, mientras avance la conversación, vamos a ir como que descubriendo qué fue cada uno de los pasos que se fueron dando para ya terminar, o sea, yo como testigo y un poco desde afuera asesorando, viendo cómo crearon esta idea que me parece que realmente va a revolucionar un poco el tema. Sí, de hecho, en el caso de David, él es toda él de hecho ya es como una marca personal, él tiene toda esta historia con el café, con la escuela de barismo, y realmente le ha aportado muchísimo a la industria. ¿Cómo llevar lo de él como, o sea, en términos de marca, cómo llevar todo lo que él ha desarrollado en su historia, en su vida profesional y toda esta especialidad que tiene él con el café, llevarlo y transmitirlo desde una cafetería? Creo que es un proceso que en el caso puntual del que estamos hablando se fue dando poco a poco. Y inicia con algo que es como tal vez un poco cliché, un poco trivial con el tema de la pasión. Siempre en el tema de emprendimiento y en el tema del trabajo de la gente se habla de que las personas deben estar apasionadas por lo que hacen. Sí. Para mí por mucho tiempo, honestamente, sí se volvió un tema, un cliché que ya me cansé de escuchar, hasta que lo vi pasar. Y cuando te das cuenta que realmente el apasionarte por un tema te abre un montón de otros caminos, te das cuenta que sí es una de las claves. Entonces creo que la pasión de David por realmente llegar a un nivel mucho más alto en lo que hace, creo que fue el inicio, el detonante para el tema, ¿no es cierto? Prepararse, viajar para prepararse, empezar a desmenuzar la industria, ¿no es cierto? Porque la taza de café al final a ti te llega algo preparado, pero de ahí hasta lo que está pasando en el campo hay una cantidad de pasos que son increíbles, no llegarías en una conversación a hablar a profundidad de todos los pasos. Entonces creo que mientras se iban desmenuzando todos estos pasos, David se iba dando cuenta que era tal vez lo que le hacía falta a la experiencia, ¿no es cierto? Entonces creo que la calidad del producto, el tema de especializarse, el tema de darle mucha importancia a lo que el cliente espera del producto, son cosas que se fueron poco a poco acoplando en lo que siempre hacían y fueron construyendo esto que al inicio era un tema basado en el producto, pero se terminó convirtiendo en un tema de experiencia de marca. Entonces, para resumirlo, creo que es un tema de convertir el mejor producto posible, conociendo y apasionándote mucho del tema y enfocarlo en el consumidor para convertirlo en una experiencia de marca. Creo que así lo podría resumir. Como experiencia de marca, sí, súper interesante. Sí, súper interesante. Sí, algo que a mí siempre me llamó la atención, yo obviamente viéndolo desde afuera, y aparte porque como me gusta la industria, siempre estoy como de curioso ahí viendo. Algo que a mí me llamaba la atención siempre era cómo él, al mismo tiempo, mientras está dedicándose a desarrollar su propio concepto, es como que de alguna manera también está dando herramientas para que aparezcan nuevos. Y sí, obviamente competencia. Entonces, creo que me adelanto un poquito a lo que podrías decirnos. Creo que también tiene que ver con la pasión que decías, porque le apasiona el café. Entonces, creo que puede ser por eso. Pero ¿qué más ves también además? Yo creo que no salió tanto de David exclusivamente lo que te voy a contar, pero es como yo lo interpreto mientras lo he ido viendo. Creo que tú das clases, por ejemplo. Cualquier persona que haya dado clases se da cuenta que el momento en el que tú das clases, primero que estás reforzando tu conocimiento todo el tiempo, ¿no? Tú mismo subes tu nivel. Y el momento que das clases también te estás obligando a ti mismo a actualizar tus conocimientos de manera constante. Entonces, eso es un excelente ejercicio que creo que fue una excelente estrategia personal. Ahora, eso obviamente era un poco contraintuitivo en el sentido de que tú pensarías, obviamente, que al capacitar a otras personas y darles tus secretos de lo que tú has aprendido, tú estás creando más competencia, lo cual no le conviene a tu negocio. Pero viéndolo ya a posteriori, yo me doy cuenta que de hecho, eso logró que se suba el nivel. Entonces, obviamente es más interesante estar participando o querer liderar un mercado que está a un nivel cada vez más alto, ¿no es cierto? Sobre todo si quieres ser un referente internacional. Es mejor que tu competencia local vaya subiendo. Entonces, increíblemente, eso que parecía tal vez una mala estrategia se volvió una excelente estrategia porque
igualmente todas estas personas de alguna u otra manera están conectadas a la marca y han ido haciendo subir el nombre de la marca con ellos. Y aparte, dándole a la industria en general un mayor prestigio, lo que te da la oportunidad a toda la industria de cobrar tal vez precios más altos, si es que fuera así, o de simplemente tener más calidad. Entonces, creo que todas las industrias deben apoyarse entre sus participantes. Es súper importante la participación de todas las personas involucradas para poder hacer crecer la industria. Y la escuela de barismo fue una forma muy interesante de que esto crezca. Yo no quiero atribuirle ciertas cosas a nadie, pero yo la verdad, el término barista y estos temas no eran muy conocidos aquí. Yo Claro. mucha atención hasta lo que empezó a hacer David. Pero honestamente, después de lo que empezaron a hacer, el término barista se volvió muy, muy conocido. O sea, la gente ya busca baristas para sus cafeterías y no gente simplemente que atienda la cafetería. Y ser un barista no es una cosa muy simple. O sea, sí necesitas de ciertos requerimientos. Si tú has consumido café de una persona que es un buen barista, te das cuenta que hay una pequeña ciencia y un pequeño arte detrás. Claro, entonces, totalmente. el generar todo eso dentro de una industria y tú ir liderando, obviamente te va a ayudar a subir el nivel, lo cual yo considero ahorita, viéndolo, como te digo, a posteriori, una estrategia excelente, no solo para el crecimiento de la marca que están manejando, sino también para el crecimiento de la industria, que obviamente tiene que arrastrar a la marca para arriba, básicamente. Verás, yo tengo una teoría. Dilo. De hecho, yo lo suelo decir mucho. A ver, con mucho dato, porque no es algo que lo voy a decir sin datos. A ver, aquí el consumidor ecuatoriano, en términos de visitar, por ejemplo, una cafetería, hay un antes y un después con la entrada de Juan Valdez aquí en el 2007, me parece que, si mal no recuerdo. Ok. Me parece que de alguna manera el ecuatoriano, hablemos Quito, tal vez Guayaquil, de alguna manera es como que empezó a desarrollar esa idea de salir a consumir. Entonces, cuando aparece Juan Valdez, cualquier marca que estaba metida en esa misma industria hubiera sentido tal vez que les iba a quitar el mercado. Háblese de los que ya estaban instalados, un Freedom Coffee, un Hansel y Gretel, tal vez un Cyrano inclusive, pero no fue así. Cuando entró Juan Valdez, más bien lo que pasó fue que todos de alguna manera crecieron y todos se empezaron a meter totalmente en el café. Y creo que también esto que estás diciendo tiene mucho que ver con ese crecimiento, porque evidentemente el hecho de que David, por ejemplo, esté capacitando y que esté poniendo la vara cada vez más arriba, le forza a él, se capacita a él, mejora a él, y al mismo tiempo mejoran todos. Correcto. Y aparte creo que se ha dado un sacudón en la industria. No quiero atribuirlo solamente a los esfuerzos que se han hecho desde las personas que estamos hablando. Creo que mundialmente esto se ha dado, pero incluso creo que marcas hasta como Nescafé, si es que te has fijado, yo me he estado fijando mucho en el tema, han dado un pequeño giro en el que ya quieren demostrar un tipo de especialidad. Entonces sí creo que han pasado varias cosas en la industria del café que le han dado como que un sacudón. Pero sí, a partir de los esfuerzos de estas personas, sí creo que se han dado como sacudones más notorios a nivel local y creo que las expectativas de las personas al visitar una cafetería son bastante diferentes. Sí, ese hábito de ir a tomar café en una cafetería, tal vez haya muchas personas que no puedan hacer el antes y el después. Uno que ya está mayorcito sí puede darse cuenta que hay un antes y un después, y sí ha habido un cambio bastante notorio. Creo, como te digo, que son varias cosas que se van dando en la industria y que se van a seguir dando, pero sí veo que hay una subida de nivel bastante grande. Y creo que hay marcas locales que son mucho más referentes del tema de la especialidad en sí. Tal vez Juan Valdez no sea un café que percibas como especialidad, pero volviendo al tema, creo que sí supo manejar el tema de la experiencia. Y eso es a lo que todas las cafeterías están apuntándole, al tema de la experiencia de marca, que indudablemente, como dices, sí ha mejorado muchísimo y se ha vuelto bastante diferente. Sí. Sí, totalmente. Me gusta cómo lo dices y estoy totalmente de acuerdo. A ver, ¿cuáles eran los planes previos a la pandemia? ¿Cuál era la idea con la marca? ¿Tenían una idea antes? ¿Cómo cambió en lo que es Coffee Relief hoy? Ya, bueno, hablemos de varias cosas que estaban pasando antes. Había una marca, había una cafetería, había una escuela.
había un interés súper profundo en meterse directamente con caficultores, que me parece una parte muy importante de toda la estrategia, ir a la base de la industria, que normalmente está olvidada y no son los que reciben la mayor cantidad de la importancia como deberían. Entonces, todo ese interés que se fue generando alrededor del tema fue creando, digamos, una estrategia que ya se venía dando de manera normal. Seguir abriendo este tema de las cafeterías, seguir dando las clases y enfocarse mucho en el tema de los concursos internacionales, que creo que eso también fue una parte de la estrategia muy interesante. Entonces, obviamente todo este escenario iba pintando bien, había muchos planes que se estaban ya ejecutando, pero vino lo de la pandemia, que fue un sacudón a nivel mundial, que realmente hizo que los planes cambien para todo el mundo de maneras bastante drásticas. Entonces, básicamente, para irnos directo a la pregunta, había planes de crecimiento, básicamente continuar con lo que se estaba haciendo. ¿No es cierto? Poder abrir más cafeterías, tener más clientes, dar más clases y poder seguir con el tema de los campeonatos. Cambiando todo esto, obviamente, el escenario se volvió un caos, hubo un poco ¿cómo explicarlo? Como retracción del mercado y un poco parar y mirar alrededor y a ver qué pasa y con la incertidumbre de cuánto tiempo va a pasar. Porque si tú sabes en cuánto tiempo se va a acabar, dices, ok, puedo continuar con mis planes. Aguanto como sea. Pero esto realmente todavía estamos con incertidumbre, no sabemos qué va a pasar. Entonces, realmente eso fueron varios meses de ver a un grupo de personas que tenían un proyecto muy claro, tratando de darle un giro y otro giro y otro giro hasta ver para dónde podían irse. ¿Y cómo es el concepto hoy? El concepto de Coffee Relief, ¿cómo es el concepto hoy? El concepto Coffee Relief nace con la idea, a ver, si bien las marcas están obligadas, obviamente, y las empresas están obligadas a generar un ingreso y a generar dinero para las personas que le ponen el dinero. Tú también como empresa tienes una responsabilidad social. Y en los momentos en los que empezó la pandemia, creo que el sentimiento de solidaridad de las personas por quienes estaban en esta lucha fue bastante grande. En ese sentido, Coffee Relief pudo verse a sí mismo como personas que podían dar una ayuda a estas personas y empezaron a hacer este producto muy bueno, hecho también a base de café, que es una especie de energizante natural. Este energizante natural hecho a través de cold brew y a través de cáscara de café. Algunas cosas se fueron entregando a personas que estaban sobre todo trabajando en el tema de la salud, personas que necesitan estar despiertas, no sé, casi 20 horas al día, ¿entienden? Entonces se les empezó a dar este producto y es como, no, hay que comunicar algo de este tema para que más gente se sume y más personas empiecen con estas mismas iniciativas. Y ahí nació entre los chicos la idea de Coffee Relief, que me pareció una idea genial y la idea fue darle el enfoque de, ok, ¿cómo se le puede dar continuidad a esto? Ya estamos con esta idea, ahora vamos a ver cuál es el siguiente paso. Entonces el siguiente paso es dar otro alivio, que es el alivio de tantas personas, porque sí tenía una buena clientela y clientes fijos que se encontraron con que ya no iban a poder tomar ese café sobre el cual son muy quisquillosos. O sea, es gente que le encanta y exigen ese café. Entonces, el tema es, hay que llevar esta experiencia a la casa, no hay otra forma. Ahora, ¿cómo llevas la experiencia del café de especialidad a casa? Es muy difícil. El café de especialidad se hace en una máquina carísima, gigante, que tienes que saber usar, extracciones precisas, temperaturas exactas, niveles de molienda precisos, o sea, es toda una ciencia que está detrás. Y no sé si haya el tiempo para educar a todas estas personas y nadie va a tener la máquina en la casa. Entonces, nació en la siguiente etapa de la idea, que fue crear estos productos que tú los llevas a la casa, son estos productos embotellados que tú los llevas a la casa, solo le aumentas leche o agua y puedes tener un verdadero café de especialidad hecho en casa. Y si ya eres una persona un poquito más interesada en los temas y sabes filtrar café, puedes moler café, tienes también este café de especialidad de un nivel brutal, en producto llevado a tu casa con las indicaciones exactas para que lo hagas como tu barista preferido en la cafetería te lo hacía ahí. Entonces, esa fue un poco la base y para ponerlo como en palabras simples es llevar el café de especialidad hacia la gente, ya que la gente no puede venir al café de especialidad. ¿Y cuál es, bueno, también el reto? O sea, no sé cómo habrá sido el proceso como para desarrollar
un producto similar al que puedes consumirlo presencialmente. O sea, debe haber sido todo un reto. Sí, hay mucha ciencia detrás, bastante prueba y error. El café es un producto que es muy simple para el rato que lo consumes, parece un tema muy simple, pero tiene muchas aristas detrás. Entonces fue hacer un análisis de, ok, ¿cómo podemos hacer para llevar este café que es tan bueno hasta la casa de las personas sin que se arruine la calidad del producto? Porque caficultores que llevan años trabajando en tener el café perfecto, Claro. personas que se demoran meses en tostarlo de la manera perfecta para que salga como tiene que salir, para que después a tu casa llegue el producto que no es. Entonces requiere mucha prueba y error, requiere mucho del conocimiento que tenían previamente. Ellos, aparte de ser baristas en sí, son personas que están muy metidas en el tema de catar café y de ver calidad de café. Entonces fue básicamente ver un grupo de personas probando una y otra vez los productos hasta que el producto definitivamente llegue perfecto embotellado a tu casa y puedas tener la experiencia. El tema de la investigación de mercado, que es un tema muy interesante, fue muy difícil de llevar en este sentido porque en realidad la gente en sí no conoce mucho del café. ¿Me entiendes? O sea, tienen un gusto y sabe la gente lo que le gusta. Entonces tú de alguna manera tienes que adaptarte a lo que la gente le gusta, pero sabiendo que tienes una responsabilidad como el que sabe sobre la calidad del producto. Entonces básicamente fue enfocarse en llevarle a la gente esta experiencia de la mejor forma posible a través de un montón de prueba y error hasta saber que podían garantizar que el producto que tienes en tu casa era el mismo producto que tenías en la cafetería. Así fue un proceso largo, pero la pandemia y este encierro y todo este tema, de alguna manera, pues dio la oportunidad para que esto se dé. De otra manera hubiera sido muy difícil, no creo que este hubiera sido un paso que se hubiera dado sin esta coyuntura. Claro, o sea, es de encontrar esas oportunidades y aparte aprovechar el hecho que estás encerrado y que lo que puedes hacer estando encerrado, si es que quieres aprovechar el tiempo, es pensar. Tienes dos opciones, o sea, yo me doy cuenta, mucha gente perdió el trabajo, mucha gente tuvo que cerrar empresas, tuvo que dejar ideas a la mitad y yo vi mucha gente caerse y echarse para atrás y hacerse bolita y encerrarse y ya no sé para dónde ir porque obviamente se destrozaron los planes. Y creo que el tema es el trasfondo de la entrevista. O sea, en el tiempo de crisis o puedes ponerte a llorar por la crisis o puedes ponerte a ver las oportunidades que haya. Y creo que no hubo una oportunidad mejor que esta para realmente tener el tiempo y los recursos para llevar el café de especialidad a casa. Y o sea, es como, entiendo que fue algo imprevisto, o sea, no era el plan pre-pandemia, no era esa la idea, y después maniobraron en función de lo que tocaba. No O sea, era es para como que nada. encontraron, No era para nada la claro, idea, sí, no iba para nada por ahí. Esto fue algo que nació realmente del tema de la pandemia. en la Y ya, cuarentena. exactamente. Y ya cuando ves que funciona y te das cuenta y dices, no lo había pensado, pero ya que se dio, funciona. Y creo que yo personalmente creo que es algo que puede funcionar post pandemia, pero no se hubiera dado, puede que se haya dado, pero mi perspectiva es que no se hubiera dado sin esta coyuntura. Y eso es lo interesante, pues realmente pude ver cómo en momentos de crisis alguien puede encontrar una oportunidad. Las crisis son una cosa terrible, son una cosa terrible. Realmente si es que has vivido alguna crisis personal o algo, es muy fácil destruirse, es muy fácil perder la perspectiva y es muy fácil perder la motivación sobre todo. Pero cuando alguien realmente está apasionado por un tema y está centrado, realmente las crisis sí se vuelven oportunidades. Y así como hemos visto muchos negocios cerrar, muchos negocios retraerse de cierta manera, yo también he visto muchos negocios surgir de maneras interesantes. Entonces creo que ahí está la clave, estar preparado y cuando algo se dé, tener la visión para de ese problema hacer una solución. Sí, a ver, yo suelo decirlo siempre, este tema de la pandemia obviamente es algo que, o sea, es fatal para todos. Sí. A todos nos ha golpeado de una forma terrible, anímicamente, en la parte económica, evidentemente, pero, y obviamente la salud, ¿no? Pero también hay algo eh, que creo que, o sea, tal vez no todos, pero por lo menos yo siento que de alguna manera mucha gente se ha dado cuenta que sí deberíamos darnos el tiempo en las empresas para pensar en el futuro. Porque, por ejemplo,
cuando uno tiene como que está enfrascado en su operatividad diaria de negocio, de alguna manera es como que estás dedicado a eso y estás dedicado a eso y estás dedicado a eso, y por la operatividad no tienes el tiempo como para dedicarte a pensar en qué puede pasar a 1, a 2, a 3 años, a 5 años. Hay empresas que lo hacen, pero el común de las empresas no. Entonces, ahora han quedado evidenciadas un montón de empresas gigantes ecuatorianas, de empresas que no vieron que desde hace, chuta, yo te diría que desde el 2014 o 2015 ya era una realidad el hecho de tener una plataforma de e-commerce, por ejemplo. Correcto. Y hay empresas mega gigantes que hasta la fecha no las tenían por un tema de no ver el futuro, cuando ya era algo que sabíamos que iba a pasar. Es como el caso cuando uno ve el caso de las revistas o de los diarios que no empezaron a generar presencia digital y que de alguna manera hoy por hoy ya no existen porque o sea, no encontraron o sea, no visionaron y por eso es que hoy no existen. En cambio hay otras que empezaron a generar esa presencia digital que tal vez en principio no les generaba ingresos, pero sabían que hacia allá iba todo. El tema es que tienes que estar conectado con todas las soluciones y temas que puedas poner a tu marca. Ahorita me hizo acuerdo a un meme que vi que decía, ¿quién puso pandemia en el FODA? Digo, sí, claro, ¿me entiendes? No, por más que seas la empresa que seas, esta nota no te ibas a esperar, ni fregando. Entonces, sí era muy complicado que las empresas se adapten, sin embargo, como dices, sí evidenció cosas básicas que no estaban, para las que no estaban preparadas, como el tema del e-commerce, por ejemplo, que ahora tú te das cuenta que ya estamos de cabeza en el e-commerce. O sea, Ecuador se iba a demorar, ¿qué le pones? A mi visión, Ecuador se iba a demorar entre 3 y 4 años a estar como estamos ahorita, sin la pandemia. Por lo menos 3 o 4 años, esa era mi visión del tema, porque ya todos tenemos teléfono inteligente, con pantalla, o sea, inevitablemente estábamos yendo para allá, pero había como un cierto recelo, sobre todo creo que en Ecuador el tema es la compra con tarjeta y la compra no personal, creo que había un recelo hacia eso. Pero el rato que las reglas cambian y eso es de obligación, entonces ahí recién nos dimos cuenta que no era tan difícil. Era un tema de que alguien tenía que entrar a hacerlo. Y estoy seguro que está pasando en varios lugares del mundo, ¿no? De hecho, empresas como Amazon y todo han crecido brutalmente porque ellos, en cambio, tal vez sin esperarse que esto iba a pasar, estaban muy preparados para el tema. Hay cosas, evidentemente, para las que nos puede estar preparado. O sea, no creo que haya una empresa que realmente haya tenido la visión de, esto puede pasar. O sea, algún rato puede haber una pandemia y tenemos que estar preparados para esto. Pero sí, esto está evidenciando varias empresas que sí estaban viendo un poquito más allá y les está dando el latigazo a las empresas que no vieron un poquito más allá. Entonces, de este tipo de cosas creo que también, como tú dices, nos ayuda a evidenciar que las empresas sí deben estar un poquito más preparadas y sobre todo en un aspecto que siempre suelen mencionar aquí en el programa, que es el aspecto de la flexibilidad. Si tienes una empresa muy rígida y es como aquí se hacen las cosas así y van de esta manera y van de esta manera, el momento en el que tengas una crisis es más difícil reaccionar. Si tienes una empresa más flexible, un poco más líquida en ese sentido, no de liquidez de dinero, sino que tengas como esa flexibilidad, tú tienes más oportunidades de adaptarte. Entonces, creo que esta es una lección súper importante para que las empresas entiendan que ese factor de flexibilidad, de poderte convertir en otra cosa, es un factor súper importante y que ahora sí nos ha dejado muy clarito que es algo que hay que tener en análisis. Ya no hay que dejar ahí debajo de la alfombra para cuando sea necesario. Sí, estoy plenamente de acuerdo. Sí. Yo ahorita, lo que pasa es que, a ver, en mi caso que estoy siempre, dando clases, por ejemplo, es un tema, siempre se me hace chistoso cuando yo estoy hablando de que hay un entorno turbulento, que es un entorno de incertidumbre. Es como que la gente muchas veces no entiende que eso ya lo teníamos antes de la pandemia. O sea, el ser flexible no es por la pandemia, el ser flexible es porque las empresas, si no son flexibles, simplemente dejan de existir a corto, mediano, largo plazo, pero en algún momento dejan de hacerlo. Entonces, eso no es por la pandemia. Y es la verdad, es como lo dices, como bien lo dices. Fíjate, Pablito, tenemos una pregunta muy interesante, la teníamos resaltada desde hace rato para que nos saliera entre los comentarios. Qué lindo. Sí, tenemos una gran pregunta de Juan y Michelle Barea Molina, a quienes les mando un abrazo inmenso. ¿La respuesta del mercado en términos de acogida a la nueva oferta fue la esperada? Es una gran pregunta. Sí, yo también les mando un abrazo súper grande y un beso a ese guagua hermoso que tienen
recientemente y mis felicitaciones, una hermosa familia. A ver, la respuesta no fue la esperada de dos maneras. Creo que en temas de volumen, en un inicio la respuesta fue por debajo de la esperada, en temas de la cantidad de gente que va a recibir el producto. Ahora, la recepción de la gente que le gustó la idea fue más alta de la esperada. O sea, a los que realmente les interesó la idea, les interesó muchísimo y ya tienen como suscriptores. O sea, no es gente que te está comprando un producto, es gente que te está comprando la suscripción a tener tu producto de manera permanente. Y eso a mí me sorprendió. O sea, cuando me plantearon la idea de esto de las suscripciones, David había estado mucho ya leyendo este tema de la suscripción y metiéndose en el tema. Pareció interesante, pero cuando ya lo puso en práctica y empezó a funcionar, así sea pequeño, me di cuenta, esta es. Y no sé si has compartido en tus entrevistas o has leído sobre el tema del el modelo de suscripción. Sí, sí. Una empresa Me encanta. Es muy soy fan. Es muy interesante, y el tema de cómo funciona un Netflix y cómo funciona, o sea, son empresas que se han hecho gigantes al tema de la suscripción. Yo no lo veía, no estaba tan metido en el tema. El querer participar en esto y poder participar de la conversación y estar al lado de la empresa, me llevó a averiguar más del tema, y cuando ya lo lees y te das cuenta, es como, ahí está. ¿Me entiendes? El tema de generar esa fidelidad y que la gente no te compre hoy, sino diga, te va a comprar hoy, te va a comprar mañana y te voy. Entonces, para no irnos dando muchas vueltas y responder directamente la pregunta, por un lado fue menos de lo esperado la respuesta y por otro lado fue más de lo esperado, y abrió esta perspectiva de que el tema de la suscripción es algo muy interesante. Sí, muy interesante, la verdad. Denise Molina te pregunta a Pablito, ¿qué debe considerar un emprendedor para crear experiencia de marca en esta nueva normalidad? Que la experiencia de marca viene mucho de la marca y de la empresa, pero que la verdadera experiencia la dicta el consumidor. Ese es un tema clave. O sea, ahorita la expectativa de las personas es súper diferente. ¿Me entiendes? No sé si has salido últimamente, yo he estado tratando de guardarme bastante, en unos momentos me ha tocado salir, ahorita es como que ya quiero empezar a salir un poco más y tratar de volver, digamos, a la normalidad. Pero de alguna manera, el momento que estoy afuera, sí me siento un poquito incómodo, sí me siento un poquito asustado, tal vez preocupado por el tema. Entonces, de alguna manera, las marcas ahorita tienen que ver cómo se adaptan a lo que la gente espera de ellas, el tema de seguridad, y eso es muy ambiguo, porque por un lado, si tú tienes todas las seguridades, hay personas que se pueden sentir más seguras, hay personas que si les están ahí el alcohol y la nota y la temperatura, creo que hay personas como que se asustan incluso más, ¿me entiendes? Entonces, tienes que darte cuenta que la experiencia del consumidor no sale de ti, tienes que realmente hacer un análisis, y es muy difícil hacerlo, porque una investigación de mercado a mí me parece que es una buena forma, y hemos hablado de esto muchas veces contigo, una investigación de mercado es una buena forma de obtener datos, pero es muy difícil obtener datos reales a través de solo una investigación. O sea, tienes que ser muy observador de lo que está pasando en el momento sin que la gente se sienta observada, sin que la gente sepa que está siendo parte de un estudio. Entonces, en ese sentido, creo que para dar una buena experiencia de marca es importante saber interpretar estos temas más subjetivos de lo que está sintiendo tu consumidor. Tu consumidor, si es que le caes mal y tuvo un mal rato, te va a decir, esto no me gustó, ¿me entiendes? O si es que es tu amigo, por último, es alguien cercano y ese rato quiere quedar bien contigo, te va a decir, ay, sí, la experiencia, qué bonito, pero tú tienes que tener como que la cabeza para poder ver más allá de lo que te dicen y analizar lo que realmente está pasando y tú poder crear esta experiencia del consumidor, que es una cosa súper compleja. De las cosas más difíciles para generar, me parecen las experiencias del consumidor. Y te digo en qué sentido. Creo que en la experiencia del consumidor hay gente que tiene un emprendimiento y tiene tanta onda, ese emprendimiento tiene tanto la onda de esta persona y está tan bien hecho y esta persona le mete su carisma y su cariño y lo que él sabe, que la experiencia mágicamente se vuelve increíble. Y habrá marcas que tengan millones de dólares y le metan mucha plata y hagan muchos estudios y no van a poder generar una experiencia tan genuina, porque simplemente no están viendo bien. Entonces es un tema muy complejo, creo que sí se puede generar, no creo que es algo que es innato, creo que sí es algo que se puede ir implementando, pero creo que es muy importante que las marcas salgan un poquito de su ego y su vanidad, tal vez, y decir, no, esto es lo que yo creo que debe ser, y realmente ver qué es lo que el público está percibiendo y cómo mejorar esa experiencia, porque al final eso es lo que genera marca.
O sea, la publicidad, la imagen y todas esas cosas hasta cierto punto generan marca, pero creo que el core de una marca está en la experiencia que le brinda al cliente. Y eso son miles de cosas. O sea, la experiencia de marca es la imagen, la experiencia de marca es cómo te sientes del momento que estás consumiendo el producto, es cómo te sientes cuando otros saben que consumes ese y no otro producto. O sea, son muchísimas cosas que hay que analizar. Entonces, no es algo fácil, creo que se puede hacer y creo que ahorita en épocas de COVID es más difícil porque es una realidad muy particular que las marcas tienen que saber ver desde lo que la marca le puede aportar. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dices, Pablito. Me parece fundamental, con respecto con la pregunta que decía Denise, para un emprendedor, y es lo que dices, para un emprendedor, para un emprendimiento, para un negocio pequeño en general, la clave es apalancarse en esa facilidad para adaptarse. O sea, es muy flexible, un emprendimiento es muy flexible. Una empresa, conforme va creciendo en tamaño, por obligación le toca dejar de ser flexible para poder tener controlados los procesos, porque evidentemente si es que no los tiene controlados, hay despilfarros, hay falta de control, hay problemas con los inventarios, entonces empiezas a quitar un poco esa flexibilidad. Entonces, donde se pueden apalancar los emprendimientos es justamente en esa flexibilidad. De hecho, sabes que ahorita también que mencionas esto de salir, en mi caso yo tampoco no he salido mucho, he tratado de no hacerlo, las veces que lo he hecho han sido puntuales, pero si es que algo me he dado cuenta en el momento en el cual he visitado, por ejemplo, bueno, negocios en general, la crisis económica le ha significado a muchos negocios sacrificar personal, o sea, reducir la cantidad de gente. Cuando uno habla de experiencia del cliente, de customer experience, cuando uno habla de eso, en realidad el negocio estaba creado con esa estrategia de customer experience enfocada con tanta cantidad de gente trabajando. Ahora, en el momento en el cual estás reduciendo ese personal, he visto sitios en los cuales fui a un restaurante recién, era una sola persona que facturaba, que producía los productos, que te entregaba en la mesa, que después te retiraba de la mesa, que producía los jugos. Evidentemente todo el mundo se quejaba porque era la única persona. Entonces es como un círculo vicioso y es muy difícil quitarlo porque por un lado estás sacrificando la experiencia o por un lado estás reaccionando ante la falta de ingresos y que tienes que reaccionar de alguna manera reduciendo tus costos, de alguna manera que han tomado decisiones muchos negocios, pero por otro lado también estás sacrificando la experiencia que tiene el cliente y que muy probablemente no va a volver. Correcto. Y también depende mucho, creo que a qué esté ligada tu experiencia de marca. Si tu experiencia de marca está ligada a la forma de atención, por ejemplo, en el que se necesitan, por poner el ejemplo en el que iba, 6 personas para que la atención sea tal cual, y la situación te cambia, estás fregado, porque esa era la base de tu experiencia de marca. Entonces, creo que para volver al tema de la flexibilidad, creo que una parte importante es que la esencia de tu marca, ¿no es cierto? Eso que consideras como lo que la gente se lleva como la experiencia de marca, esté ligado a cosas que puedan cambiar. ¿Sí me explico? Como, ok, si es que te puedo atender hoy con 1 y mañana con 6, la base o la esencia de esa experiencia no puede cambiar. Es difícil porque es diferente en cada situación, ¿no es cierto? Estamos hablando de millones de marcas posibles, pero dentro de lo posible creo que lo clave es que las personas traten de ligar esa experiencia de marca a cosas que de alguna manera, si es que hay cambios que no pueden controlar, de alguna manera pueda esa esencia mantenerse, lo cual es muy difícil, nadie se esperaba este cambio. Es duro. Creo que esa sería la forma, ligar tu experiencia de marca a cosas que puedas controlar. Sí, igual creo que también deberías replantear hoy por hoy el negocio. Me parece que lo hemos hablado muchísimas veces, inclusive entre los dos lo hemos conversado. Cuando uno se siente como que está en esa zona de confort, es el principal síntoma de que ya estás haciendo malas cosas. Entonces, ahorita es como que ese sacudón que en muchos casos, como por ejemplo lo de Coffee Relief, es como que ese sacudón de repente es de encontrar oportunidades gracias a ese sacudón, gracias a salir de la zona de confort, y eso me parece importante. Tenemos otra pregunta, dice Jess Herrera. Muy interesante el tema. ¿Cuál sería para ti la estrategia principal para lograr fidelidad a un producto marca por parte del consumidor? Uy, ¿cuántas cosas serán? Creo que al final hay que analizar a cuántas marcas uno es fiel y las razones por las cuales uno es fiel. Cuando tú entiendes realmente un producto,
creo que tu principal fidelidad es hacia la calidad. Cuando tú entiendes un producto, ¿no es cierto? Digamos que tú sabes de algún deporte en particular que practicas o alguna comida que te gusta. Creo que ahí la clave es mantener ese nivel de calidad. Ahora, si es que es productos que no se basan tanto en eso, creo que es cómo le haces sentir al consumidor al elegir tu producto por sobre otro producto, ¿no es cierto? No sé, creo yo que es exactamente lo mismo ponerte unos excelentes zapatos de marca de $500 que ponerte unos que tal vez estén hechos con la misma, con el mismo material, sea exactamente el mismo zapato, pero no son de la misma marca. Y ahí es cuando la marca hizo bien su trabajo, ¿no es cierto? El zapato es exactamente el mismo, ¿no es cierto? Pero tú le eres fiel a esa marca. ¿Y eso a través de qué haces? A través de lo que el consumidor siente al llevar esa marca consigo, ¿no es cierto? Yo quiero que se vea que esta es la marca que uso. Es un tema súper complejo, creo que tiene demasiadas aristas, creo que cambia de acuerdo a la naturaleza del producto y a la naturaleza de la empresa, pero como un tip, y es algo que siempre he hablado con gente que quiere generar esto, creo que la legitimidad es lo más importante. Si tú estás tratando de copiar el éxito de alguien más, si es que estás tratando de seguir algo que alguien más hizo bien, puedes tener buenos resultados como puedes no tener. Pero si tú eres legítimo a lo que tú haces, si es algo que te apasiona, algo de lo que tú realmente sabes y tú lo manejas en ese sentido, creo que es más fácil generar gente que se apegue a eso, porque la gente se da cuenta cuando algo es legítimo. La gente se da cuenta cuando algo lo es, ¿me entiendes? Y creo que cuando las marcas no lo son, les cuesta mucho más generar esa empatía que necesitas tener para esa fidelidad. Entonces creo que es ser legítimo para poder generar una empatía a largo plazo y que lo que en un inicio se vuelve una compra de prueba, se vuelva después una compra de orgullo y después un tema de no me cambio de marca porque esto es lo que a mí me representa como individuo. Muy interesante. ¿Mm? Tenemos, no sé cómo vamos a entrar en la recta final porque ya nos queda poco tiempo. Sí, Verás, tenemos otra voló, pregunta. voló. Vuela el tiempo, sí. Bien. Bernie Valencia dice, yo soy un emprendedor, me puse en plena pandemia mi marca de medias, que es Chuya Socks. Ah, me encanta esa marca, felicitaciones, la Me conozco. gustaría saber si es factible tener un influencer o microinfluencer para mi marca. Ah, qué interesante. Este tema de los influencers, microinfluencers, se ha vuelto como un tema bastante, mucha gente lo está usando y se está metiendo en el tema. Yo creo que los influencers son un buen camino y creo que todavía estamos aprendiendo a utilizar bien. Creo que depende mucho de la persona, creo que depende mucho de que entiendas la audiencia que tiene esa persona y de que realmente los esfuerzos que haces para eso te generen un beneficio. Cuando tú asocias tu marca a personas, no te tienes que olvidar que de alguna manera estás asociando tu idea a la idea de lo que esa persona puede hacer. Y tú no tienes control sobre esas cosas. Por eso las marcas grandes buscan estos auspiciantes grandes a los que les pagan mucho dinero y de cierta manera tienen como que control sobre lo que estas personas van a terminar haciendo, ¿no es cierto? Para que no se vuelva un tema negativo. Entonces es bastante complejo, creo que en el caso de los influencers pequeños, o sea, esta gente que se mueve bien en redes sociales, creo que las reglas son, tienes que ver que esto de que hablábamos de ser legítimo, de lo que es legítimo para tu marca, vaya de acuerdo con esos influencers que usas. Que las personas que le escuchan a estos influencers le escuchen por las razones adecuadas. Hay mucho tipo de influencers y hay gente que los ve, hay gente que solo ve a ciertas personas por un atractivo físico. Hay gente que tú sigues por un nivel de que te gusta cómo piensa o lo que dice. Entonces tienes que analizar que las personas que vas a usar para esto sean personas que proyectan lo que tienen que proyectar para que las personas compren tu producto y no sea solo un tema de vamos a hacer bulla, que también funciona, pero no creo que es lo que uno está buscando. Creo que lo que uno está buscando es que realmente esto llegue de la manera óptima al público que es tu target, digamos. Y del comentario que hizo, le vamos a hacer el gastito de la chulla media. Sí, me gusta la marca. tenemos, Chévere. creo que por el tiempo, la última pregunta para empezar tenemos un juego, vamos a hacer, al final tenemos La mejor parte del extraordinarios programa. premios. La mejor ¿Perdón? parte del programa. La mejor parte del programa, el concursito final. Solo me molesta que ahí no va a poder concursar, ¿no?
A ver, tenemos una pregunta de Vanessa Peñarrera. Si la experiencia del dice sí, la experiencia del consumidor abarca muchos conceptos. ¿Cuáles serían los más importantes a trabajar en una marca? Ya, volvamos al Creo que tema. tiene que ver también con la diferenciación que hablabas. Exactamente. Legitimidad. Si no estoy mal, perdón, Vane, si me equivoco, creo que manejan una marca muy chévere, no sé si la Vane o el San, de unos ponchitos o una nota, y no sé si lo has visto tú, pero lo Sí, manejan sí. súper lindo, ¿ya? Creo que el tema está en la legitimidad. Vamos a hablar de este ejemplo hipotético, ya por si acaso fuera ese. La legitimidad de la marca creo que es un tema súper importante. O sea, trata de que tu promesa de marca y de lo que sea la esencia de tu marca que vas a proyectar sea algo que puedes mantener en el tiempo. ¿Me entiendes? No, es que la gente ahorita le gusta eso, entonces yo voy a hacer eso que a la gente le gusta. Eso no es permanente en el tiempo. Tú puedes adaptarte a esas cosas, pero eso no dura. Entonces trata de buscar qué es lo que le hace legítima a tu marca. Tienes una forma de conseguir la materia prima de un lugar en particular, o tienes una forma específica de generar el producto que nadie más genera. Empieza a trabajar sobre esas cosas que no son tan fáciles de copiar, porque ha requerido de tu experiencia personal, de las inversiones que has decidido hacer, ¿me entiendes? O sea, no trates de agarrarte de algo que sea genérico y que digas, esta es la corriente y por ahí me voy, sino trata tú de, esta es la corriente en la que yo me puedo mover. Entonces vamos a darle bulla por este lado y que la gente sepa que eso es una constante, para que el día de hoy no seas una empresa que promete esto y el día de mañana, como cambió el mercado, prometes eso, si me entiendes, sino que sea una nota que tú puedes mantener esa promesa en el tiempo. Eso creo que es lo que hace que la experiencia de marca se vaya percibiendo, porque tú al comienzo puedes estar muy claro, mi experiencia de marca es esta y esto es lo que voy a proyectar, pero el cliente se demora mucho. O sea, es muchas veces de tener interacciones con tu marca y de ver tu foto y de ver tu publicidad y de recibir tu producto o de ver a alguien más usando tu producto. O sea, son muchas cosas que si no mantienes una constante, no dejas de esa huella. ¿Entiendes? Como hay ciertos productos que todos tenemos, o sea, todos sabemos lo que es tener una computadora Apple, todos sabemos que tener unos zapatos Nike, son cosas que se han ido construyendo, pero es porque se basan en lo que la marca puede cumplir una y otra vez, independientemente del producto. Entonces, como Consistente. para la pregunta, es como trata de ver cuál es tu esencia de lo que tú estás haciendo en tu emprendimiento y mantenerte fiel a eso, porque eso es lo que tú el día de mañana todo el mundo va a entender. Ranti dice, sí, Ranti es, vale, sí. Mucha suerte con Sí. proyectos muy lindos. Espero que lo que te dije al respecto les sirva de alguna forma, porque realmente los productos son bastante buenos. Sí, de hecho, yo agregaría a todo lo que dice Pablo, yo agregaría además, me parece que, a ver, estadísticamente siempre se dice que el 90% de o sea, se dice aquí, en Ecuador, que tenemos, si bien es cierto, tenemos muchos emprendedores, también es verdad que antes de los 3 años están quebrados el 90%. Correcto. Me parece que a todo esto que hemos hablado, y que bien lo ha dicho Pablito, me parece que además hay que tener una visión siempre a largo plazo. El negocio que existe enfocado en la pandemia, por ejemplo, me parece que es un error, porque la pandemia en algún momento se va a acabar, y si es que uno se está focalizando en la pandemia, ya hay varios que ya han quebrado por eso. Entonces me parece que uno siempre tiene que pensar a largo plazo, y creo que es uno de los principales problemas que tiene el emprendedor. Hay veces que por ahí estás pensando en el momento, y no te estás poniendo a pensar en qué va a pasar mañana. Y eso creo que también es un error. Ahora, Tenemos varios. Viéndolo desde el punto de vista de OnData, ¿cómo podría ser uno que es emprendedor para tener esa mentalidad, ¿me entiendes? Y decir, ok, me voy a adaptar de diferentes maneras a lo que vaya pasando. Porque como persona que ha ayudado a varios emprendedores, te digo, es difícil. Tú te enfocas en tu idea y dices, sí, yo sé que esto funciona y esto va a pasar ahorita y vas por ahí. ¿Cómo recomendarías tú para que tengamos esta experticia de poder ver cuáles son las posibilidades las diferentes posibilidades que tienes para el futuro? A ver, me parece que primerito siempre tiene que haber un proceso de aprendizaje. Uno no deja de aprender nunca. Y en ese sentido uno tiene que escuchar a la gente independientemente de si es que sientes que ya sabes o no sabes. Siempre hay algo que uno puede aprender, y hoy por hoy hay que aprovechar todas estas herramientas de aprendizaje que uno tiene a disposición, que son gratuitas,
me parece que es súper importante. Uno no puede dejar de aprender nunca. Okay. Después me parece que hay que ser curiosos. Okay. Y esa curiosidad tiene que estar ligada no solamente a ver lo que está haciendo el competidor más directo o al que le tienes de enfrente, sino que también tienes que ver lo que hacen otras industrias, lo que hacen otras empresas, inclusive de otros tamaños, porque así a uno se le ocurren ideas. Y esas ideas son las que ayudan en ese sentido de la diferenciación, porque así empiezas también a generar tus propias ideas. Hay una teoría que se llama bueno, no me acuerdo el nombre, que se enfoca, que de lo que dice es que de alguna manera todos lo que hacemos en la vida, todo es como que copiamos lo que está haciendo el resto, pero la diferencia está en qué componentes los pones tú. Entonces, como copiar, transformar y mejorar. Y de alguna manera eso te da justamente la curiosidad, el ver lo que está haciendo el resto, el escuchar a gente que por ahí ya ha pasado por procesos similares, el dejarse asesorar, el dejarse ayudar. Y obviamente yo siempre soy de la filosofía de lo que suma no resta. A veces uno no se puede, uno por escuchar simplemente te pueden estar generando muchísimas ideas que tal vez no las tenías. Clave, y por eso a mí me gusta escuchar estos programas, porque uno no tiene la oportunidad de hablar. Pues, o sea, yo no tengo la oportunidad de sentarme a hablar con este señor que hizo el tema de whiskies, o con Anderson y con Luis para hablar de estos temas, pero sí es súper importante poder escuchar conversaciones ajenas, ¿no es cierto?, para decir, no lo había pensado, no lo había visto así. Claro. Entonces, el tema de mantenerse curioso y poder hablar abiertamente, como, no te voy a decir mi idea y dime que sí, sino más bien es como, vamos a hablar de todo lo que puede salir mal y de todo lo que yo no me esperaba, y estar curioso y sobre todo abierto a esos temas. Sí creo que es un tema muy importante. Creo que los negocios le obligan a veces a uno a cerrarse, ¿no es cierto? Cuando tú le pones tu dinerito ahí a algo para que eso genere, dices, no, pues es mi idea y tiene que salir así, 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 y uno se cierra. Y creo que, como para complementar el tema que decías, no es solo la curiosidad, sino también el estar abierto a cosas que no esperabas y que esa curiosidad te genere esa información, o sea, estar abierto. Sí, totalmente. Tenemos una reflexión, decía José Suárez: lo difícil, creo, en este momento es dar ese paso de emprender. Si antes era complicado, ahora hay que utilizar todas las herramientas. Don Data, genial, para apoyarte, para ayudarte a ese empujón, que ese empujón sea más seguro. Gracias. Correcto. Gracias, José. Bueno, llegamos a la última parte. A ver, Pablito, te voy a hacer una ronda de preguntas de respuesta rápida, como para empezar a cerrar y ahí sí irnos al concurso. Un hábito para todos los días. Trato de aprender algo nuevo todos los días, no importa que sea chiquito, un dato curioso, una cosa interesante, o si es que tienes algo a largo plazo que estés aprendiendo, pero trata de aprender algo todos los días. El hábito de aprender es muy bueno para tu cerebro, te mantiene bien. Excelente. ¿El mejor consejo que te han dado? Apasionarse de algo. Como te digo, yo lo veía como un tema trivial, como, ¿sí me entiendes? Cuando ya escuchas algo y se te vuelve cliché muchas veces, pero sí, es importante. No importa que sea chiquito, no importa que nadie más lo entienda, no importa que a nadie más le guste ni le parezca. Si a ti te apasiona algo, agárrate de eso, porque eso te da gasolina. Sí, de hecho, conversando con David, que lastimosamente no nos pudo acompañar hoy, cuando tú le escuchas, bestia, sientes pasión. Se le suda esa pasión por lo que hace, es impresionante. Sí. Y ahí te das cuenta, ahí viéndolo yo de primera mano, digo, no, esto que escuchas y que te dicen los coaches y los gurús, así, no es solo un cliché. Realmente, cuando ves, eso es lo que le da a la gasolina a la gente para darle y darle y darle y darle. Entonces, el mejor consejo que me han dado a mí: apasionate de algo, no importa lo chiquito o trivial que parezca. Y finalmente, recomendaciones a la audiencia, últimas recomendaciones a la audiencia. Vayan a probar la experiencia de Coffee Relief. Ahí la cuñita ya de una vez. Pero en serio, realmente se van a encontrar con algo súper bonito. Como saben, la industria hotelera y todo este tema ha caído bastante, pero tienen este espacio en el Hotel Quito, que es como una pequeña tienda, digamos, pero la experiencia que vives de allá dentro del lugar está súper... O sea, creo que
esto también les dio la oportunidad de llevar esa experiencia tal como la sentías en la taza en un ambiente. Les va a gustar con las personas que se van a encontrar. Entonces, eso como recomendación 1 y como recomendación 2, ayuden a las personas que están cerca de ustedes. Toda la mano que tú das a alguien más desinteresadamente, de alguna u otra manera se te termina devolviendo. Todos tenemos amigos que están emprendiendo, que están buscando algo nuevo que hacer. Dale la mano a la gente, y no solo por un tema de altruismo y de ser linda persona, ni nada. Eso es lo que hace que un país se levante. Siempre que tú puedas darle la mano a alguien, como dice siempre, ¿no? Darle un like, visitarle, hacerle el gasto, ¿me entiendes? Todas esas cosas, y mientras más lo puedas hacer, hazlo. Todo lo que tú devuelvas se te devuelve. Esa es mi recomendación. Si es que puedes responder a esta pregunta lo más corto, para no quedarme, no sé. Siempre veo por ahí cuando ya estamos entrando al juego, veo una última pregunta y es como que digo, chuta, dale. No sé, no me gusta quedarle mal a las personas que nos acompañan. De una. Pregunta Paul. Felicitaciones por el gran trabajo que se ha realizado durante esta emergencia sanitaria. ¿De qué manera ustedes han logrado entender qué es lo que realmente desea el consumidor? O en todo caso, ¿de qué manera han logrado generar esa necesidad? Ya, gracias, Paul, por la pregunta y gracias por estar presente también. Creo que es un tema que empezó por apasionarse por una calidad altísima y estar obsesionado con la calidad altísima, y después decir, ok, esto es lo que yo pienso como especialista, y ahora escucharle al consumidor. ¿Sí entiendes? Porque el consumidor, si tú te pones muy picky, muy hecho el especial, y no, esto es lo que es, y no le escuchas al consumidor, el consumidor no te va a escuchar, no te va a consumir, o sea, no te va a hacer la compra. Entonces creo que el tema sería, sí, apasionate, especialízate y sé muy estricto con tu calidad, pero escúchale al consumidor, quiérele a tu consumidor, mímale y realmente dale lo que está buscando, así no sepa lo que busca. Excelente. Escucha al consumidor, esa es la clave del marketing. Vamos entonces, a ver, les voy a compartir ahorita un video para hacer este concurso que ya todas las semanas lo hacemos. La gente que se conecta normal, o sea, ya está familiarizada con cómo es el concepto. Me dicen ahora que por la falta de tiempo redujeron un poquito la cantidad de preguntas para que sea más rápido, obviamente porque tratamos de no alargarnos tanto. Entonces le bajamos un poquito la cantidad de preguntas. Les voy a poner un video para explicarles de qué se trata el juego, y con eso vean todos lo fácil que es jugar, y aparte que ahí van a ver los extraordinarios premios que tenemos para hoy. Entonces, si les parece, les comparto el video. Para el tercer lugar, un bloqueador solar Ática, una prueba rápida COVID a domicilio de Mezcla y un café de altura 1600. Para el segundo lugar, una mantequilla Sisterly Nuts, una caja con productos Garé, un juego de cartas Tuya y Cuquito y $40 de saldo para jugar en Q-Paddle. Y para el primer lugar, Coffee Relief le entregará un expresos, un moca caramelo y sal, un moca de rosas, una bolsa de 300 gramos de tu café favorito típica o caturra. Lo único que tienes que hacer es ingresar en kahoot.it, colocas el game pin que verás en nuestra pantalla, pones tu nombre y apellido para que podamos reconocerte, juegas contestando en tu pantalla lo que ves en la nuestra. Te recomendamos que juegues en 2 equipos, uno para ver nuestra pantalla con las preguntas y otro para que respondas. Recuerda que el juego mide la velocidad de respuesta y también que la respuesta sea correcta. Bueno, ahora sí, ya por ahí vi algunos mensajes que están diciendo que el invitado no puede participar. Solo por eso no quería estar en la entrevista, pero está bien. A ver, entonces les comparto mi pantalla para que puedan, o sea, ya con el juego, para que puedan inscribirse. Recuerden, siempre lo decimos, siempre lo repetimos, pero más que nada para las personas que no están familiarizadas. Hay un pequeño delay con Facebook, lo que nosotros estamos aquí hablando en esta plataforma con Pablito, a ustedes les llega unos 10, 15 segundos después, entonces eso como para que lo tomen en cuenta. Por eso es que tenemos un tiempo amplio para cada pregunta y con eso todos puedan contestar tranquilamente. Entonces, ahora sí, ahí está. Ahí creo que se escucha.
Ahí está el código para que ustedes puedan jugar. Ingresan en kahoot.it, como está en pantalla, y después simplemente colocan sus nombres y apellidos. Con eso ya están automáticamente jugando. Así que veamos quién se anima por los premios. Hoy hay un montón de premios. José, ya tenemos un primer inscrito, veamos. Ya tenemos 4. 7. Está subiendo como espuma. Veamos si es que tú te sabes las respuestas, Pablito. Vamos que se lo lleven, pero no les voy a decir. Siempre le haces la pregunta al invitado después. No les voy a ayudar. Sí, están sencillas las preguntas, pero obviamente es, si es que escucharon durante todo el programa, y aparte que también el sistema mide la velocidad, así que tienen que responder súper rápido. Bueno, tenemos 11 inscritos. ¿Qué dices, Pablito? ¿Jugamos desde ahorita o esperamos a que llegue el 12? Vamos a ver, ahí está el número 12. Ya están 13. Ya. 14, 15. Uno se echó para atrás. Yo creo que más bien le damos antes de que se echen más para atrás, ¿no? 14, listo, entonces comenzamos. Primera pregunta. Año de fundación de Coffee Relief. Veamos qué tan atentos estuvieron. 2015 en rojo, 2016 en azul, 2017 en amarillo o 2018 en verde. Veamos qué dice la gente. ¿Qué dirías tú, Pablito? Año duro. Pista, un año duro, un año particular, un año diferente. Un año difícil. Esa es la pista. Veamos, ya tenemos 10 respuestas. Ya es un tema ahí también de, como hay ese pequeño delay, es por eso que aún se demora. Pero recuerden que cualquiera puede ganar porque obviamente es por puntaje de acuerdo a la velocidad de respuesta. Listo, ahí estamos. 2020. Va ganando Bernardo, segunda Vamos de ahí. Segunda pregunta. Instagram de Coffee Relief. Eso lo pusimos en el video al inicio. Veamos, ¿qué dicen? ¿Qué dirías tú, Pablito? Chan, chan, chan. A ver, no es ni tan corto ni tan largo. Veamos. Ya empieza. Yo tengo siempre una pantalla en paralelo para ver qué tanto está demorándose el delay hacia Facebook. Ahí ya empezaron toditos a contestar. Y justo cuando me aparece a mí. Bueno, tenemos 11 respuestas. Veamos. A ver. Quedan dos personas. Y... ¡listo! Veamos cómo va el podio. Va ganando Bernardo, segunda Stephanie y tercera Pau Díaz. ¡Vamos, Bernardo! De cerca le siguen Emilio y Pablo A. Veamos la última pregunta. Tercera pregunta y última. Coffee and Business es un programa producido por opción roja Netflix, opción azul Disney, opción amarilla HBO, opción verde Ondata. Lindo estar entre esas 4. Y ahí nosotros ahí al nivel de la productora. Es la más confusa. Yo siempre que veo, esa es la que más me cuesta responder. Me queda la duda. Sí. ¿Cuál será? Sí, es como chuta. ¿Cuál será? Todos pueden ser. Todos están ahí. Todas las anteriores debería haber una opción de respuesta. Ya voy a pedir que hagan eso. Y pero fíjate, por contestar rápido hay una persona que puso Netflix. No, es que ya te digo, confunde la calidad, nivel de invitados, entonces te confunde. Netflix. Veamos cómo queda el podio. En tercer lugar, Pau Díaz. En segundo lugar, Stephanie. Y en
primer lugar. Ya sabemos, Bernardo estuvo ahí atento, tiene una buena conexión, responde rápido, se lo merece. Imparable está Bernardo, imparable. Felicitaciones a los tres. Les pedimos que nos contacten a través de nuestras redes sociales y con eso ahí coordinamos las entregas de sus premios. Correcto. Entonces estamos llegando a nuestra última parte del programa. Siempre nosotros al final hacemos un pequeño resumen de lo que hemos hablado con algunos de los puntos interesantes. Veamos, yo tengo aquí varias notas, no sé cómo creo que voy a tener que, de todo el aprendizaje de hoy, creo que vamos a tener que hacer otro programa. A ver, muy interesante, Pablito, déjame decirte, muy interesante. Me encantó lo de la pasión, es importantísimo, inclusive lo decías, empezaste con la pasión y terminaste también con la pasión, porque en las recomendaciones al final hablabas de apasionarse. Me parece que en el caso de Coffee Relief es sinónimo de pasión, lo que hacen ahí se nota, y me parece súper interesante eso, inclusive como recomendación que lo hacías también para los emprendedores. Refuerzas tus conocimientos día a día, ese aprendizaje de todos los días, aprende, aunque sea un poco, pero todos los días no dejes de aprender, es algo que también lo estabas diciendo y que durante toda la charla también lo manifestaste varias veces. Y agárrate de enseñar para seguir aprendiendo, perdón que te corté. Es importante, me pareció súper interesante este concepto de Coffee Relief, cómo nace a raíz de un tema de apoyo a un tema de responsabilidad social, un tema de ayuda. Me parece genial y les felicito de verdad. Ojalá que todas las marcas sean así, estaríamos mejor todos. Me pareció genial cómo logran de una idea que nace a partir de un tema de ayuda y de repente se convierte en algo tan bueno y habla muy bien también de la marca y obviamente de quienes están dentro. La adaptación es importantísimo, la adaptación, maniobrar, de alguna manera, dando alivio, decías, alivio en términos de ayuda social, dando alivio también a la gente que no podía consumir su café y que estaba en su casa y que quería su café, que quería de alguna manera tener como que, por más que estábamos en la cuarentena o después inclusive en la pandemia, que hay mucha gente que aún no quiere salir o que tiene recelo, y de alguna manera es como que le llevan esa experiencia a casa y me parece espectacular. Todo ese trabajo no se puede hacer sin haberlo investigado, es clave, y esa visión, hay muchas veces que lo hablábamos, esa visión muchas veces, uno por operatividad hay veces que deja de pensar y uno se dedica solamente a la operatividad diaria y me parece que hay que siempre, uno no puede dejar de pensar nunca, uno no puede dejar de generar ideas y eso tiene que ver mucho con lo que hablábamos, diferenciarse, que lo recomendabas hacia cualquier empresa cómo crecer, eso aplica para emprendedores, para pequeñas empresas, medianas, grandes, para todos. La clave está en diferenciarse y hablabas de esta palabra que me gustó, como lo decías, tener una marca legítima, lo decías, ¿no es cierto? Como un concepto legítimo, diferente, y para eso hay que innovar, hay que perder el miedo a la creatividad, hay que ser innovador y hay que estar siempre viendo lo que hace el resto y tú también sacar ideas y meterle tu propio concepto a esa idea que tal vez la viste en alguna parte. Entonces me parece súper importante no dejar de diferenciarse nunca. Pablito, muy, muy enriquecedora la conversación. Me parece que podríamos quedarnos de largo conversando. Así que te agradezco un montón. Ha sido súper interesante todo esto. Tenemos un montón de comentarios, la verdad, genial. Te mandan saludos. A muchísima gente. Adriana Ávila, fíjate, que también... La Adri, sí. También he estado siguiendo el trabajo que está haciendo la Adri, y si tú también has estado siguiendo, está haciendo un trabajo bien interesante la Adri a nivel de la ciudad, pero bueno, ya se hablará en otro momento. Sí, tú eres curioso, yo soy curioso, por eso es que estamos viendo lo que hace el resto. Y por ejemplo, a la Adri yo no le veo hace muchísimo tiempo. Pero le sigo. Sin embargo, igual, le sigo. Sí. Exacto. Lo mismo con Vane, que lo mencionabas hace un momento. Correcto. Genial, entonces, Pablito, te mando un fuertísimo abrazo
Ha sido un programa espectacular y de hecho, ojalá que podamos tener una segunda charla para seguir profundizando todos estos temas que son súper interesantes. Sí, ahí en algún momento, cuando ya pase esto un poco, estás más que invitado ahí a hacerlo desde este espacio que te doy en el Hotel Quito. Tienen un lugar perfecto para que hagas estas notas y como se llama Coffee and Business, me pidieron hacerte la invitación para que cuando quieras, estás seguro haciéndolo ahí, tienes todo lo que necesites para hacerlo ahí. Agradecerte de parte de la gente de Coffee Relief. Primero agradecerles a ellos de mi parte por dejarme ser parte desde afuera, ¿no es cierto?, de estas ideas maravillosas que tienen, de poder aportar con lo poco que se puede aportar y de darnos la oportunidad de, a través de lo que están haciendo, tener esta conversación tan chévere contigo. Me encanta, sigo el programa desde hace bastantes episodios ya y me parece que lo que estás haciendo es muy interesante. Ahorita no sé cuántas personas estén, pocas conectadas, pero yo sé que estas cosas que estás haciendo, en algún momento mucha gente la va a ver y te felicito de corazón a ustedes que hacen OnData. Sigan subiendo el nivel, lo que están haciendo es súper interesante y hay muchas personas que estamos atentos a lo que están haciendo, así que sigan. Chévere, Pablito. Bien. Te agradezco un montón, te agradecemos todos quienes hacemos OnData. Eso es chistoso porque hay mucha gente que piensa que estoy solito yo. De hecho, estaba viendo algunos mensajes que dicen que por qué no mando saludos, pero no estoy solo yo, es todo un equipo, hay mucha gente que nos está ayudando. Entonces nada, te agradezco de verdad. Y lo más lindo de todo será cuando nos podamos dar un abrazo en persona porque no nos hemos visto hace rato. Que sea pronto, que sea pronto. Que sea pronto. Te agradezco, Pablito. Como siempre, la próxima semana tenemos una sorpresa. Vamos a tener igual un programa como todos estos jueves. Estamos con un tema ahí medio complicado en el día. Vamos a ver cómo podemos organizarnos para la próxima semana. Creo que la próxima semana no tenemos inconveniente, pero a partir de ahí creo que vamos a tener que cambiar un poco el horario y vamos a tener que moverlo, pero ya les informaremos. Recuerden que nos pueden seguir en Facebook como OnDataS o en Instagram como ondata.es. Siempre estamos generando contenidos, compartiéndolos. Nos encanta también ayudar. Así que síganos y obviamente cualquier recomendación, cualquier tema que necesiten, estamos siempre a las órdenes. Pablito, te mando un fuerte abrazo. Soy Juan Esteban Portilla. Nos vemos la próxima.